¿Crees conocer Estados Unidos? Reconsidera. Hay pueblos desconocidos y distancias inimaginables. Errores de geografía de Estados Unidos que europeos y muchos estadounidenses suelen cometer. Si te gustan estos análisis semanales de mapas, suscríbete. Mi grupo de chat ya me silenció por clasificar las penínsulas europeas. Número 50. América es grande. Es enorme. Aunque parecen del mismo tamaño en un mapa, Estados Unidos y la Unión Europea no lo son. Estados Unidos mide 3.8 millones de millas cuadradas, 9.8 millones de km², casi 1.6 millones de millas cuadradas, 4.2 millones de km². Texas puede abarcar cualquier país de la Unión Europea y aún le sobra espacio. Si quieres ese viaje por carretera en Estados Unidos, mejor llena el tanque de gasolina. De Nueva York a San Francisco hay más de 2.900 millas, casi 4.700 kilómetros. Eso es como manejar de Viena a Lisboa y regresar. Ese tamaño tan grande hace que Estados Unidos sea una tierra de extremos. Desiertos, montañas nevadas, llanuras y ciudades concurridas, todo en un solo país. Sobre el tamaño, número 49. Si preguntas cuál es el estado más grande de Estados Unidos, la mayoría dirá Texas, porque todo se supone más grande en el estado de la estrella solitaria. Incorrecto, Texas es grande, pero Alaska es el doble de grande que Francia, España y Alemania juntos. Texas tiene unas 270.000 millas cuadradas, casi 700.000 kilómetros cuadrados, pero Alaska la supera por mucho, con más de 656.000 millas cuadradas, 1.7 millones de kilómetros cuadrados. Aunque es muy grande, Alaska casi no tiene habitantes. Viven ahí poco más de 700.000 personas, menos que en Bruselas. Es una zona salvaje del tamaño de un país, pero con la población de una ciudad europea mediana. Número 48. Para los europeos, el río Mississippi evoca dos cosas: su escritura y su longitud. Suele compararse con el Danubio, como si fueran iguales. El Mississippi mide unos 2.400 millas, 3.800 kilómetros, casi 600 millas, 1.000 kilómetros, más que el Danubio, que va de Alemania al Mar Negro con 1.800 millas, 2.900 kilómetros. El Mississippi drena el 40% de Estados Unidos continental, como si la mayoría de los ríos de Europa se unieran en uno. Es un río que da forma al corazón de Estados Unidos. Transporta barcazas de grano, riega granjas y a veces inunda pueblos. Para muchos europeos, aún se considera solo la versión estadounidense del Danubio. Número 47. Las capitales europeas y centros regionales suelen ser las ciudades más grandes y destacadas del país. Estados Unidos actúa a su modo. ¿Capital de California? Sacramento, no Los Ángeles, porque el tamaño y las estrellas de cine no te dan la corona. La capital de Carolina del Norte es Raleigh, aunque Charlotte manda en lo económico y cultural. Y en Illinois, su capital es la pequeña Springfield. No la de los Simpson, mientras Chicago queda al margen. En Europa, las capitales concentran la política, el dinero y la cultura, atrayendo toda la atención. En Estados Unidos, las capitales se eligieron por historia o compromiso, no por tamaño. Es una costumbre federal repartir el poder en vez de que una ciudad tenga toda la gloria. Número 46. A diferencia de Europa, donde los pueblos antiguos siguen vivos, Estados Unidos está lleno de miles de pueblos fantasmas. Estos pueblos surgieron rápidamente durante las fiebres mineras o la expansión del ferrocarril. Cuando el oro, la plata o los empleos se acababan, la gente se iba. Piensa en los antiguos pueblos mercantiles de Europa. Si la mitad de ellos hubieran sido abandonados y dejados a pudrirse en el momento en que las ferias, fiestas y ejecuciones públicas terminaron. Bodie, California, en 1880, tenía cantinas por doquier y fama de tiroteos salvajes. Cuando las minas callaron, el pueblo se vació tan rápido que las comidas quedaron intactas en las mesas, como las cenas de acción de gracias de mi mamá. Número 45. Rusia tiene 11 zonas horarias, pero Estados Unidos también destaca. Contando los territorios, América oficialmente se extiende a través de 6 zonas horarias diferentes. El territorio continental tiene 4 zonas: Este, Central, Montaña y Pacífico, sin contar Alaska y Hawái aleutianas, que son distintas. Incluyendo Puerto Rico y Guam, la lista crece aún más. Para los europeos que están acostumbrados a cruzar un continente casi siempre en 1 o 2 zonas horarias, es un choque para el sistema. En Estados Unidos, volar de costa a costa puede hacerte perder hasta 4 horas. Es como despegar en Londres y aterrizar en Moscú, sin salir nunca de un solo país. Y si crees que eso es increíble, espérate a escuchar sobre los Apalaches.
Número 44. Los europeos imaginan a Estados Unidos como una vida urbana constante. Nueva York y Los Ángeles tienen rascacielos por doquier, pero en el oeste, en estados como Nevada, Montana y Wyoming, predominan tierras vacías y muchas vacas. Nevada es unas 5 veces más grande que Bélgica, pero solo tiene unos 3 millones de habitantes. Eso es igual que Lisboa, la capital de Portugal. Al oeste, la tierra se extiende infinitamente. Desiertos, montañas escarpadas y parques nacionales donde puedes conducir durante horas sin ver ni una sola casa. Es menos Europa, más Siberia. En Europa, cada pedazo de tierra está dividido por pueblos y granjas. En el oeste de Estados Unidos solo hay cielos enormes, carreteras abiertas y un montón de nada. Muchos europeos no logran entender esto. Número 43. California es una potencia. Casi 40 millones de personas, más o menos lo mismo que Polonia, la llaman su hogar. Con un Producto Interno Bruto de 4.1 billones de dólares, sería la cuarta economía más grande del mundo, después de Alemania y antes de Japón. Las 164,000 millas cuadradas de California, 425,000 kilómetros cuadrados la igualan en tamaño a Suecia. En un solo estado, tienes picos nevados de la Sierra Nevada, desiertos abrasadores, valles fértiles y megaciudades. Algunos europeos creen que todo Estados Unidos es igual, pero California parece otro continente. Litorales mediterráneos, montañas alpinas y fronteras desérticas, todo mezclado. Solo le faltan 1 o 2 castillos medievales. Número 42. Hablemos de medidas, porque aquí es donde los europeos realmente se sorprenden. En Estados Unidos son millas en vez de kilómetros, pies y pulgadas en vez de metros, galones en la gasolinera y Fahrenheit en el reporte del clima. Así que cuando los europeos ven 30 grados Celsius, piensan que hace un calor abrasador. Los estadounidenses llaman a lo mismo 86 grados Fahrenheit, lo cual para algunos puede sonar como ¡hey! Tal vez lleva un suéter. Es el tipo de desajuste que hace que los viajes por carretera, los pronósticos del clima e incluso pedir un refresco se sientan como un rompecabezas. Europa se apega a un solo sistema claro. Estados Unidos todavía se aferra al suyo propio. Parte tradición, parte terquedad y quizás solo un poco de nos gusta ser complicados. Número 41. Canadá se lleva toda la fama como la tierra de los lagos, pero Estados Unidos también está lleno de ellos, más de 102,000 en total. Minnesota presume ser la tierra de 10,000 lagos y varios no son solo estanques traseros, son mares de agua dulce enormes. Los grandes lagos, como Michigan y Superior, son tan grandes que hacen que países europeos enteros parezcan charcos. El lago Superior es más grande que Bélgica o los Países Bajos. Esta red de lagos juega un papel crucial en la ecología, la economía y la recreación de Estados Unidos. Los europeos suelen desconocer cómo el agua influye en la vida de Estados Unidos, hasta saber que algunos estadounidenses tienen más barcos que autos. Así que sí, Estados Unidos es el doble del tamaño de Europa. Alaska hace ver a Texas como un paquete de inicio, y el Mississippi hace que el Danubio parezca una fuente de hotel. Y apenas estamos comenzando. Número 40. A diferencia de ciudades europeas como París o Berlín, que pertenecen a regiones mayores, Washington, Distrito de Columbia, se construyó como un distrito federal propio. Eso es para que ningún estado pudiera intimidar al gobierno nacional. Es muy pequeña. Solo 68 millas cuadradas, 177 kilómetros cuadrados, mucho menor que ciudades como Londres o Roma. Pero dentro de ese pequeño espacio tienes la Casa Blanca, el Capitolio y la Corte Suprema, todo el centro neurálgico de la política estadounidense. Su existencia muestra cómo Estados Unidos hace las cosas diferente a Europa, donde las capitales surgieron de antiguos reinos y regiones históricas. Número 39. En Europa, las montañas no solo sirven para esquiar o selfies. A menudo son fronteras entre países. En Estados Unidos, las rocallosas no dividen, dominan. Esta enorme cadena se extiende por miles de kilómetros desde Nuevo México hasta Colorado, Wyoming, Idaho, Utah y Montana. Las rocallosas forman la divisoria continental, donde los ríos fluyen al este hacia el Atlántico y Golfo de México, o al oeste hacia el Pacífico. Afectan el clima, migraciones de fauna y dónde puede vivir la gente. En resumen, no solo están en el mapa, ellas mandan aquí. Número 38. Europeos y algunos estadounidenses asumen que Nueva York es la capital del estado homónimo. No, ese honor le corresponde a Albany. Con 100,000 personas es muy pequeña frente a los 8.5 millones de la ciudad de Nueva York. Albany prueba que el tamaño no importa. Ahí se reúne la legislatura y el gobernador cuelga su sombrero. Es similar a Luxemburgo o Ljubljana en Europa.
pequeñas capitales presumiendo ante otros. Otro recordatorio de que los estados de Estados Unidos suelen separar su política y su dinero. Número 37. Europa Central es conocida por sus valles verdes escondidos entre imponentes cadenas montañosas. El desfiladero del Rin, el Valle del Danubio, generalmente de 300 a 1000 metros de profundidad o de 1000 a 3300 pies. Impresionante, sí, pero el Gran Cañón es otra liga. En su punto más profundo, desciende más de 1800 metros o 5900 pies y se extiende casi 450 kilómetros o 280 millas de largo. Tallado por el río Colorado durante millones de años, el Gran Cañón desciende hacia un paisaje árido, agreste y casi alienígena. Los valles de Europa se sienten acogedores en comparación. El Gran Cañón se siente como si la tierra simplemente se hubiera abierto. Realmente no lo entiendes hasta que estás parado en el borde, con las rodillas temblando. Número 36. Miami está más cerca de La Habana que de Nueva York. Son solo 230 millas, 370 kilómetros, por agua a Cuba, pero casi 1200 millas, 1900 kilómetros por la costa hasta Nueva York. Esa cercanía da forma a la comida, la cultura y el ambiente de Miami. Más tropical y latinoamericano que cualquier cosa que encuentres en el norte. Para los europeos, acostumbrados a distancias cortas, sorprende saber que el vecino real de Miami no es Nueva York, es La Habana. Nueva York manda turistas, Cuba el sabor. Número 35. Europa casi no tiene desiertos. El único verdadero es el pequeño Tabernas de España. El suroeste de Estados Unidos es otra historia. El desierto de Mojave abarca casi 48.000 millas cuadradas, 124.000 kilómetros cuadrados. Eso es más grande que Grecia o Bulgaria, y es solo un desierto. Agrega el desierto de Sonora y la Gran Cuenca, y tiene cientos de miles más. Pero no son vacíos deshabitados. Están llenos de vida con plantas y animales únicos, salpicados de pueblos y hogar de íconos como el Árbol de Josué y el Valle de la Muerte. Muchos europeos no saben que los desiertos son importantes en Estados Unidos. Y no solo tierras vacías, son una parte definitoria de la geografía y el carácter del país. Además, son de los pocos lugares donde encontrarse con un cactus es un peligro real al viajar. Hawái es muy solitario. Situado a unos 2.400 millas, 3.800 kilómetros, al suroeste de California. Está ubicado en medio del Pacífico, aproximadamente a 2/3 del camino hacia Japón. Esto es más lejos que la distancia de Glasgow, Escocia, a Moscú, y su aislamiento es básicamente toda su personalidad, y eso no es algo malo. Eso influyó en la cultura, el clima y la vida silvestre, fusionando raíces polinesias y estadounidenses. A pesar de la influencia, muchos europeos piensan que Hawái está justo frente a la costa de California, hasta que llevan 5 horas y media en un vuelo, atrapados junto a un bebé llorando. Así que adiós a esas vacaciones relajantes. Número 33. Las montañas Apalaches son los jubilados de las cordilleras americanas. Con más de 480 millones de años, hacen ver jóvenes a los Alpes europeos, que solo tienen 65 millones. Alguna vez superaron a las Rocallosas, pero la erosión las redujo a picos modestos y colinas. A diferencia de los Alpes o las Rocallosas que aún crecen, los Apalaches ya pasaron esa etapa. Aunque a los europeos les parezcan pequeñas, son de los paisajes más antiguos del mundo. Europa tiene islas principales como Sicilia, Córcega o las griegas. Estados Unidos, aunque no tenga ese glamour mediterráneo, reúne miles de islas en lagos, ríos y océanos. Algunas, como los archipiélagos de los Grandes Lagos, podrían parecer pequeños países europeos. Otras, como San Juan en Washington, parecen pueblos acogedores en el mar. Las islas Barrera en la costa atlántica y del Golfo protegen el continente y albergan pueblos costeros vulnerables a tormentas. Muchas ni aparecen en los mapas, pero cada una tiene rarezas, como ferries que son autobuses escolares. Son partes ocultas de la geografía de Estados Unidos desconocidas para la mayoría de los europeos. En Europa, la geografía suele ser países con fronteras, banderas e historia. En Estados Unidos es más difusa. Las regiones tienen nombres como Medio Oeste, Sur, Nueva Inglaterra o Noroeste del Pacífico. No son límites políticos, sino abreviaturas culturales. Illinois es Medio Oeste, Texas es Sur, y ambos difieren mucho en clima, cultura y economía. Así, Estados Unidos interpreta su vasto y diverso paisaje.
Es como si Europa quitara fronteras y llamara a Francia zona del vino o Escocia la parte fría y lluviosa. En Estados Unidos, Albany es capital en vez de Nueva York. El Gran Cañón eclipsa los valles europeos y Hawái está más cerca de Tokio que de California. Dale like, suscríbete y terminemos este recorrido juntos. Número 30. Muchos europeos creen que Estados Unidos y Rusia están muy lejos, pero en realidad son vecinos en el estrecho de Bering. Las islas Diómedes, separadas por solo 2.4 millas, 3.8 kilómetros, pertenecen una a Estados Unidos y la otra a Rusia. Puedes ver una desde la otra, aunque están divididas por la línea internacional de cambio de fecha. En invierno, el agua puede congelarse lo suficiente para caminar entre ellas, aunque no es recomendable por posibles incidentes internacionales. Número 29. El Valle de la Muerte, en California, no solo es muy caliente, también se encuentra a 86 metros bajo el nivel del mar, siendo el punto más bajo de América del Norte. En Europa, la depresión del Caspio en Rusia alcanza 28 metros bajo el nivel del mar. El Valle de la Muerte es famoso por su calor extremo y paisajes marcianos, donde los valles impresionan más que las montañas y esperas que el aire acondicionado de tu auto funcione. Número 28. Europa tiene lagos de agua dulce y cristalina, algunos de origen glaciar. El Gran Lago Salado de Utah es lo opuesto. Su salinidad puede ser 10 veces mayor que la del océano, como un mar muerto adornado con estrellas y franjas. El lago cambia de tamaño según la estación, alcanzando hasta 1.700 millas cuadradas más grande que Berlín. Está lleno de camarones de salmuera, aves migratorias y puede volverse rosa por microbios. No te preocupes si no sabes nadar, flotarás de todos modos. Número 27. Wyoming es el estado menos poblado de Estados Unidos. Tiene menos de 600.000 habitantes menos que Luxemburgo, pero es más grande que todo el Reino Unido. Eso significa espacios abiertos, donde la densidad de población es tan baja que es más probable que te encuentres con un alce que con un vecino. Y no es solo Wyoming, Vermont e incluso Alaska tienen poblaciones similares a pequeños estados europeos. Para los europeos acostumbrados a pueblos y ciudades muy juntos, esto es impactante. Aquí puedes manejar durante horas sin ver a otro ser humano. En los lugares más desolados de Estados Unidos, la hora pico solo es una bola de pasto rodando por la carretera. Número 26. Si eres fanático de las joyas, toma una pala y dirígete a Arkansas, el parque estatal. Cráter de Diamantes es uno de los únicos sitios productores de diamantes en el mundo abiertos al público. Los visitantes buscan gemas como amatista, jaspe y diamantes, y lo que encuentres te lo quedas. Eso es completamente diferente al resto del mundo, donde la minería de diamantes es industrial, cercada y restringida. Aquí es una atracción turística. 91 acres, 37 hectáreas donde cualquiera puede tener suerte. Para europeos que ven diamantes tras vitrinas en Bruselas o Amberes, que niños los encuentren en el lodo, parece algo muy estadounidense. Es un día familiar divertido con chance de un retiro anticipado. Número 25. Alaska es el estado más occidental de los Estados Unidos continentales y también el más oriental. Las islas Aleutianas se extienden tan al oeste que en realidad cruzan el meridiano 180, lo que significa que una parte de Estados Unidos técnicamente se encuentra en el hemisferio oriental. Es uno de los pocos lugares en el mundo donde ir hacia el este desde América literalmente te lleva al este. Ese no es el único truco geográfico de Alaska. Partes del estado están más cerca de Rusia que de su propia capital, Juneau. En otras palabras, los habitantes de Alaska podrían llegar a Siberia más rápido de lo que podrían conducir hasta la oficina de su gobernador. Claro, si no hubiera un océano de por medio. Número 24. Cruzar Texas en auto no es un viaje por carretera, es una odisea. De El Paso en el oeste a Texarkana en el este son aproximadamente 820 millas, 1.300 kilómetros. Eso es casi lo mismo que de París a Varsovia. Un viaje que te lleva por varios países en Europa. En Texas, sigues en el mismo estado, probablemente todavía discutiendo sobre qué pedir en la próxima parada de barbacoa. Es un recordatorio de lo enormes que son algunos estados de Estados Unidos, más grandes que varios países europeos juntos. Número 23. El lago Superior hace honor a su nombre, cubriendo casi 32.000 millas cuadradas, casi 83.000 kilómetros cuadrados. Es el lago de agua dulce más grande del mundo por superficie. Eso lo hace mayor que Austria o República Checa.
El lago superior provoca tormentas, cambios repentinos de clima y olas de más de 9 metros de altura, condiciones que los europeos normalmente no asocian con un lago. Ubicado entre Estados Unidos y Canadá, contiene aproximadamente el 10% del agua dulce superficial no congelada del mundo, un recurso vital que provee agua potable, pesca comercial, recreación y biodiversidad. Se parece más a un mar que a un lago. Número 22. Europa reúne docenas de países, idiomas y culturas en todo un continente. Estados Unidos hace lo mismo, pero distribuido en un solo país. Un viaje de Nueva York a San Francisco te lleva por todo tipo de climas: subtropical húmedo en el sureste, ventiscas en el medio oeste y sol mediterráneo en la costa de California. No solo el clima, también acentos, comida, tradiciones y política cambian drásticamente, casi como al cruzar fronteras europeas. El sur le dio al mundo el jazz y el soul. El oeste produce empresas tecnológicas multimillonarias y entre ambos encontrarás de todo, desde pizza estilo deep dish hasta rodeos de vaqueros. Es un recordatorio de que Estados Unidos no es una sola cultura, es una colcha de retazos cosida a veces de manera ordenada y a veces no tanto. Número 21. Piensa en los Everglades y quizá pienses en Caimanes, pero este no es un pantano común y corriente. Es un humedal subtropical que se extiende a lo largo de 3.000 millas cuadradas, 777 kilómetros cuadrados. Imagina ríos de pasto fluyendo lento, manglares retorcidos por el agua y fauna diversa, desde caimanes hasta manatíes y aves exóticas en bandadas. Los humedales europeos suelen ser más pequeños, frescos y tranquilos. Los Everglades son cálidos, salvajes y pantanosos. Este ecosistema filtra agua, controla inundaciones y alberga especies en peligro de extinción. Para muchos europeos, su tamaño y biodiversidad resultan impactantes, después de todo. La mayoría de las caminatas no implican preocuparte por caimanes. Solo en Estados Unidos puedes saludar a Rusia, extraer diamantes mañana como en una excursión escolar y seguir atrapado en Texas discutiendo barbacoa. Y todavía tenemos más datos por venir. Número 20. Europa tiene sus volcanes famosos, Etna, Vesubio, pero Alaska tiene la cantidad. Con más de 130 activos, la mayoría se concentra en las islas Aleutianas, península de Alaska, dentro del cinturón de fuego del Pacífico. Erupciones del monte Redoubt han lanzado ceniza a miles de kilómetros y dejado aviones en tierra. Y el monte St. Helens, allá en Washington, explotó tan fuerte en 1980 que le voló la cima a la montaña. En Europa, los volcanes son atractivos turísticos. En Alaska, pueden alterar tu itinerario de vuelo. Número 19. Desde las chimeneas de hadas de Bryce Canyon en Utah hasta los delicados arcos del Parque Nacional Arches, Estados Unidos está lleno de formaciones rocosas que no encontrarás en ninguna parte de Europa. Millones de años de erosión, sedimentos y rabietas volcánicas. Las Badlands en Dakota del Sur destacan por sus paisajes esculpidos, buttes dentados y pináculos que exponen capa tras capa de historia fosilizada. En comparación con las formaciones terrestres más estables y predecibles de Europa, estos lugares se sienten salvajes, coloridos y francamente alienígenas. Esto hace que muchos europeos se pregunten si reservaron un viaje a Marte por error. San Agustín, fundada por españoles en 1565, es el asentamiento europeo más antiguo habitado continuamente en Estados Unidos. Claro, eso no se compara con capitales europeas con ruinas romanas en sus sótanos, pero aún así supera a Estados Unidos por más de 200 años. A diferencia de las ciudades europeas, muchas ciudades estadounidenses crecieron rápido alrededor de puestos coloniales como San Agustín. Al oeste está Santa Fe, fundada en 1610 y es la capital estatal más antigua del país. Su historia combina raíces coloniales españolas con tradiciones nativoamericanas. Mientras que Europa tiene lo antiguo, América tiene sus inicios coloniales. Número 17. Con una extensión de aproximadamente 5.500 millas, 8.900 kilómetros, la frontera entre Estados Unidos y Canadá empequeñece a cualquier contraparte europea. Para comparar, la frontera entre Francia y España abarca solo 387 millas, 620 kilómetros. La enorme frontera atraviesa bosques, lagos, praderas e incluso tierras árticas inuit. Y aún así, está mayormente sin fortificar. Es la frontera pacífica más larga del mundo. Personas viajan entre países a diario. Es tan relajado que podrías cruzar de un lado al otro mientras sostienes tu café. Número 16. ¿Crees que Estados Unidos es puro espacio abierto? No en Nueva Jersey. Con unas 1.300 personas por milla cuadrada,
502 por kilómetro cuadrado, es más denso que Dinamarca o Hungría. Casi 9.5 millones de personas se amontonan en este pequeño estado, que parece más la tierra de los claustrofóbicos que de la libertad. En resumen, Nueva Jersey no es la América rural, es la Europa de la hora pico, pero con mejores bagels. Número 15. Estados Unidos está atravesado por divisorias continentales, líneas naturales que deciden en qué océano termina un río. La más famosa es la Gran Divisoria, que va desde Nuevo México, atraviesa las Rocallosas y llega hasta Canadá, enviando algunos ríos al oeste hacia el Pacífico y otros al este hacia el Atlántico. Pero hay otras. El norte de Alaska drena hacia el Ártico, mientras que los ríos de la Gran Cuenca de Utah no llegan a ningún lado, solo se disipan en lagos salados o desaparecen bajo tierra. El sistema de Europa es más sencillo. La mayoría de los ríos desembocan en el Atlántico, el Mar del Norte o el Mediterráneo. Los ríos de América vagan como turistas perdidos. Los europeos fluyen como si leyeran el mapa. Número 14. Hemos hablado mucho sobre el tamaño de Estados Unidos, pero es realmente enorme. Las grandes llanuras son una pradera continua que abarca unos 1.1 millones de millas cuadradas, 2.80 y 2 millones de kilómetros cuadrados. Eso es más grande que la mayoría de los países europeos. Extendida desde Canadá hasta Texas, es el tipo de horizonte plano e interminable que muchos europeos nunca han visto. Las llanuras influyeron en la agricultura y la historia de Estados Unidos, pero su gran tamaño parece surrealista. Para quienes vienen de los paisajes europeos, no es un paseo agradable, sino más bien un «ya llegamos» una y otra vez. Número 13. Estados Unidos reconoce oficialmente a 574 tribus nativas americanas. Cada una posee idiomas, culturas y tradiciones en todo el país. La nación navajo es casi del tamaño de Virginia Occidental y tribus más pequeñas se ubican en el noreste y Alaska. Estas naciones tienen derechos de soberanía, autogobierno y control sobre sus tierras. Algo casi inaudito en Europa, donde solo unas pocas minorías tienen estatus oficial. Pero ese reconocimiento llegó después de siglos de desplazamientos forzados, tratados incumplidos y sobrevivir contra todo pronóstico. Sin embargo, muchos europeos todavía pasan por alto esta realidad, imaginando a Estados Unidos como autopistas, ciudades y paisajes, mientras olvidan las cientos de naciones dentro de la nación. Número 12. Europa se desplaza entre ciudades en trenes de alta velocidad. Estados Unidos vuela. Debido a largas distancias y poco tren de pasajeros, los aviones son la única forma rápida de viajar lejos. Millones de estadounidenses abordan vuelos nacionales a diario, desplazándose entre centros como Chicago, Atlanta, Nueva York y Los Ángeles. La geografía juega un papel importante. Las principales ciudades están separadas por cientos o incluso miles de millas, y el sistema de trenes simplemente no puede competir. En Europa, la red ferroviaria reduce el uso del avión, mientras que en Estados Unidos Amtrak y líneas regionales son lentas, limitadas y secundarias. Mientras los europeos usan trenes por conveniencia, los estadounidenses van al aeropuerto. Volar forma parte de la cultura de viajes en Estados Unidos, por necesidad y costumbre. Acostúmbrate a oír que tu vuelo está retrasado. Número 11. Una de las maravillas naturales más extrañas de Estados Unidos se esconde en el Valle de la Muerte, California. Aquí, enormes rocas, algunas que pesan cientos de libras, misteriosamente se deslizan por la superficie plana de la pista de carreras. Durante décadas nadie sabía cómo. No hay personas, ni animales, ni trucos, solo rocas en movimiento. Pero los científicos recientemente resolvieron el misterio. Bajo condiciones raras y frías, se forman delgadas capas de hielo y con un buen empuje del viento, las piedras se deslizan lentamente por la llanura. Estamos en el top 10 tras recorrer estados más apretados que Europa, ríos indecisos sobre el océano y llanuras que parecen un protector de pantalla sin fin. ¿Listos para más? Número 10. Las Cuatro Esquinas es el único lugar en Estados Unidos donde 4 estados, Arizona, Utah, Colorado y Nuevo México, se juntan. Hay una marca donde los visitantes pueden poner una mano o un pie en cada estado a la vez. Es una de esas raras veces en que las fronteras se marcaron como líneas rectas en vez de seguir ríos o montañas. Las fronteras de Europa son diferentes. Están formadas por la historia, las guerras y las características naturales. Número 9. Maine es la excepción en la geografía de Estados Unidos. Mientras que la mayoría de los estados colindan con media docena de vecinos, Maine solo tiene un amigo estatal, New Hampshire. El resto es océano por un lado y Canadá por el otro. Esa situación le da a Maine una personalidad dividida. Al sureste,
Su costa atlántica tiene pueblos pesqueros, faros y puertos de postal. Al norte y al oeste, comparte largas fronteras con Quebec y Nuevo Brunswick, lo que la une estrechamente a Canadá. Es el único estado de Estados Unidos donde puedes comer rollos de langosta de clase mundial junto al mar un día y conducir unas horas hacia el interior para encontrar señales de tráfico que cambian al francés. La cueva Mammoth en Kentucky realmente hace honor a su nombre. Es el sistema de cuevas más largo del mundo, con más de 426 millas. Los exploradores siguen agregando secciones a los pasadizos mapeados. Ninguna cueva europea se compara. En el interior hay un laberinto subterráneo de túneles retorcidos, cámaras enormes y ríos llenos de estalactitas, estalagmitas e incluso fósiles de criaturas antiguas. Es Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y atrae numerosos visitantes anualmente. Sin embargo, los rumores sobre personas topo no están confirmados. Número 7. En los Everglades de Florida y humedales del sur, las plantas en descomposición cumplen una función importante. Liberan aceites naturales que se esparcen por la superficie del agua. Cuando la luz del sol incide, esos aceites crean reflejos brillantes parecidos a un arco iris, convirtiendo el agua del pantano en un teñido líquido de colores. A los visitantes primerizos les parece contaminación, pero es lo opuesto. A diferencia de las manchas aceitosas típicas de un derrame industrial en Estados Unidos, estos charcos de colores indican un ecosistema saludable. Número 6. Nueva Orleans es de las ciudades más antiguas y famosas de Estados Unidos. Marcada por el dominio francés y español, se unió a Estados Unidos en 1803 y esa influencia perdura. Los balcones de hierro forjado, las coloridas casas criollas y las calles sinuosas del barrio francés le dan un aspecto único en el país. Los dialectos cajún y criollo mezclan influencias francesas, africanas y estadounidenses en algo que no escucharás en ningún otro lugar. Y la comida. Gumbo, jambalaya, beignets, lecciones de historia que puedes comer. Y luego está la música. El jazz nació aquí, el blues y las bandas de metales florecen, y la música de la ciudad inunda las calles. En Europa hicieron castillos, en Nueva Orleans, buenos momentos. Número 5. Michigan está dividido en dos. Las penínsulas superior e inferior, separadas por el estrecho de Mackinac. Pocos estados en Estados Unidos tienen esta doble vida. Las dos mitades se unen por el puente Mackinac, un enorme colgante de casi 8 kilómetros de los más largos del mundo. Michigan está en el corazón de los Grandes Lagos. El lago Michigan es el único que está completamente dentro de Estados Unidos, mientras que Superior, Hurón y Erie se extienden hasta Canadá. Michigan demuestra que incluso los estados pueden tener crisis de identidad. Número 4. Europa a veces se basa en la historia para nombrar sus pueblos y ciudades. Los pueblos estadounidenses simplemente se inclinan hacia lo extraño. Verdad o Consecuencias, Nuevo México, recibió su nombre en 1950 tras un reto de un programa de radio, porque Arizona fue nombrado por una intersección de autopista en forma de Y. Y eso es solo la punta del iceberg. También hay lugares como Intercourse, Pensilvania y Accident, Maryland. Estos nombres surgen de juegos de palabras, bromas locales, trucos de mercadotecnia y un humor peculiar. Los europeos, habituados a pueblos con nombres de santos o monarcas, a veces ven un mapa de Estados Unidos y se preguntan si la mitad de los nombres los inventaron comediantes de stand-up. Tal vez el Reino Unido no se sorprenda tanto. Número 3. En Estados Unidos todos los estados tienen condados, menos Luisiana, donde se llaman parroquias. El nombre se remonta a los días coloniales franceses y españoles, cuando la Iglesia Católica trazó las divisiones. Cuando Luisiana se unió a Estados Unidos en 1812, simplemente los mantuvo. Esa peculiaridad aún influye en la ley, política y cultura de Luisiana. En Europa, parroquia suele referirse al servicio dominical. En Luisiana, también implica deber de jurado y facturas de impuestos. En la colina de la Gravedad en Pensilvania, los autos en neutral aparentan subir la colina. Los visitantes juran que es magia o tal vez fantasmas empujando. En realidad es una ilusión óptica. El horizonte, los árboles y la pendiente engañan a tus ojos, haciendo que lo que es bajada parezca subida. La ciencia lo explica, pero sigue siendo inquietante. Por eso las leyendas locales hablan de niños fantasmas, espíritus inquietos o fuerzas sobrenaturales en acción. Estas colinas de gravedad están en todo Estados Unidos y son curiosas atracciones donde los viajeros prueban sus autos. En Europa existen, pero casi no figuran en mapas turísticos. En Estados Unidos cuentan con estacionamiento y tienda de regalos. Y finalmente, en el número 1,
La geografía de San Francisco provoca un drama climático constante. El aire frío y húmedo del Pacífico llega a la bahía y cubre la ciudad con niebla que se adhiere a puentes y colinas durante casi todo el año. Los locales la llamaron Carl y tiene redes sociales propias. Europa tiene mañanas brumosas. San Francisco, su niebla es como una influencer, no se puede decir eso de muchos lugares. Gracias por acompañarme hoy. Espero que hayas disfrutado el video. Y si quieres ver más videos como este, por favor considera suscribirte y activa las notificaciones. Realmente hace una diferencia. Gracias de nuevo y nos vemos la próxima vez en MatPack.